alguno de nosotros había nacido, como mayo de 1886, el administrador de la aduana local en Tijuana se quejaba ante el subprefecto del Partido Norte, que era la máxima autoridad administrativa y militar de la región. Cito la queja del jefe de la aduana. Muchos se abstienen de hacer el tráfico por esta frontera por temor de encontrarse con la chusma de ebrios escandalosos que constantemente pululan en esta población, insultando a todo el que se les presenta por delante. Anoche a las 12, un puñado de hombres ebrios vitoreaba a los Estados Unidos y proferían mueras a México. Como que era 4 de julio. En vista de la indiferencia de las autoridades, claro, ahí había, así como ahora se pelean panistas, priistas, bueno, en ese momento se peleaban por partidos políticos que sin registro electoral, sino por alianzas entre rancheros, militares, no podríamos llamar a funcionarios, vamos. Cuando con su silencio se les tolera para que cometan unas tropelías de las que se han estado cometiendo hasta hoy, decía el jefe de la aduana, pues exigía que se tomaran medidas para frenar a esta chusma extranjera. Varias décadas después, en 1950, esto fue en 1886, me salto varias décadas, el reportero Jordán reseñó un panorama aún más disoluto, aunque encomió el patriotismo, así lo dijo, sui generis de los fronterizos. Cito a Jordán: todavía hace muy pocos años las llamaban Sodoma y Gomorra. Eran sitios de pecado donde el vicio se nutría de opio, las inquietudes se ahogaban en el alcohol y las ambiciones se decidían sobre el tapete verde de las mesas de juego. Y créanme que él nunca bajó al sacazonazo. Se traficaba con la salud y con las leyes. El contrabando era oficio de todos. La prostitución creció como planta en invernadero. El estado seco implantado en Estados Unidos se ahogó con el aguardiente que vertieron Sodoma y Gomorra al otro lado de la frontera. Los norteamericanos fueron los clientes, chinos los empresarios y mexicanos los organizadores. Así se hicieron Tijuana y Mexicali. Y luego agrega, como para un poquito curarse de salud: me parece que la mexicanidad de esas ciudades fronterizas empezó a cimentarse precisamente cuando se entregaron al vicio. Cada dólar arrebatado a los opiómanos, a los jugadores o a los dipsómanos sirvió para colocar una piedra más en la muralla de la patria. Esto fue hacia 1949-1950. Si recordamos, debe haber sido a fines de 1990, no recuerdo bien. También el laureado escritor mexicalense Gabriel Trujillo Muñoz causó una polémica similar cuando, no sé si como ocurrencia, como chiste o con licencia poética, publicó en un... tengo que ser políticamente correcto. Publicó en un semanario, bitácora, un texto donde decía prácticamente que en Tijuana todas las mujeres eran falenas, ¿no? O tenían un modo de vivir no muy honroso. Bueno, pues es parte de este mismo discurso. La peor parte del juicio de Jordán se sustenta no solo en sus propias impresiones, sino en la memoria trazada al respecto por autores que lo precedieron. Es decir, Jordán no inventó nada, solo vino a ratificar aquí lo que había leído y contado, y le habían contado. Y por eso él tituló un capítulo de su libro en el que algunos tijuanenses se van a molestar. Así se titula uno de sus capítulos, en El Otro México. Jordán inició con una larga cita de un texto publicado en 1932 por un estadounidense que narraba la experiencia de los visitantes de Estados Unidos en Tijuana entre fines de 1920 y principios de 1930. Y que según Jordán en 1950 todavía podía verse. Cito el texto de 1932 que a su vez recogió Jordán. 1 millón de estadounidenses han hablado de México.
han asegurado que estuvieron en México sin que, en la práctica o la teoría, hayan ido más allá del cuadro de carnaval que ha sido construido y dedicado no a la expresión de un país extranjero, sino a la satisfacción de los deseos anglosajones. Los visitantes han comprado souvenirs, enviado desde allí tarjetas postales y, después de todo, han escapado al paternalismo nacional, es decir, se refiere a Estados Unidos. Quedan satisfechos porque son buscadores de diversiones en un día de fiesta y no observadores estudiando un nuevo país. Llenos de trivialidades, no han dedicado siquiera un pensamiento a lo que está más allá del horizonte inmediato. Pero cuando regresan al hogar y relatan al estrecho círculo de amigos la historia de su viaje, es México lo que han visto, no una caja de juguetería. Bueno, podría ser algo aplicable también a la actualidad. Uno revisa las crónicas de los aprendices de escritores o periodistas estadounidenses en los pasquines de San Diego, y uno ve que después de una visita y una noche de copas, una noche loca en la Avenida Revolución, el criterio es similar. Y créame que los he comparado, constatado y revisado. Así, para Jordán, Tijuana también era una caja de juegos, ¿no? O al menos el escaparate que le muestra a los visitantes. Aunque Jordán concedió que en lo íntimo bien podía haber otra cosa, es decir, más allá de la revolución, dice Jordán, tal vez hay mucho más. Y pese al observado, Jordán precisó que no se escandalizaba y aventuró que un día muy lejano Tijuana buscaría poner fin a toda esa farsa, la que mostraba a los visitantes, para dejar de vivir principalmente de la explotación del vicio. Ese era su pronóstico, diagnóstico. El juicio del antropólogo Stavenhagen fue menos severo, pero igual de suspicaz a la hora de evaluar el carácter turístico de la localidad, en el que también puso de relieve que Tijuana era la ventana de México para una multitud de estadounidenses y que no cruzaban al país más allá de unos kilómetros al sur de la frontera. Escribió Stavenhagen: en la actualidad, el turismo estadounidense alcanza cifras muy altas, particularmente en la época de verano, que es cuando más se moviliza el turismo en Estados Unidos. Acuden a Tijuana miles de visitantes de todos los estados de la Unión, que no tienen otra forma de conocer México. Pero en todas las épocas del año afluyen los visitantes, principalmente del estado de California y particularmente los viernes, sábados y domingos, atraídos por las apuestas y los espectáculos del hipódromo, el galgódromo, el jai alai, las corridas de toros y las variedades desnudistas y obscenas de los cabarets, además de ciertos servicios y productos como la gasolina, que es más barata en Tijuana que en Estados Unidos. Los marinos de la base naval de San Diego, que escogen a Tijuana como lugar preferido para sus parrandas, representan un porcentaje muy elevado de este turismo estadounidense. Esto describía Stavenhagen. De ahí tenemos, y no debe sorprendernos entonces, el ánimo que hay también por emancipar a Tijuana del lastre vicioso con que históricamente se le ha definido, y que ha generado estas prácticas defensivas y profilácticas que han sido promovidas desde distintos ámbitos. Un caso sintomático lo encontramos en 1967, cuando el profesor Rubén Vizcaíno intentó organizar el primer congreso contra el vicio, o bueno, coorganizar o participar en la organización. No era él solo, lo organizaban unos masones de Ensenada, o quisieron organizarlo, no se realizó, llamado el primer congreso contra el vicio. El encuentro pues no se realizó, pero Vizcaíno ya había dispuesto toda su artillería de escritores, escritoras, para participar con temas que ellos mismos habían decidido. Cito: el escritor baja californiano contra el vicio. Ese era uno de los temas que la Asociación de Escritores definió. Otro era la universidad y el vicio. Otro tema era la conducta antisocial y las fiestas patrias, por todos los escándalos que se suscitan ahí en estas festividades.
Otro era el vicio y los trabajadores tijuanenses. El juego como producto de conductas antisociales. Y como no se realizó el congreso, se quedaron con la espinita este grupo de personajes, y Vizcaíno promovió, junto con la gente que lo acompañaba, el primer congreso por la superación social, económica y cultural de la ciudad de Tijuana, donde, según los registros que he revisado, estuvo presente un joven estudiante de economía, David Rincón Mesa. Y por ahí hay fotos, creo, ¿no, Gabriel? Aquí mismo en el costado. Hasta bien entrada esta década de 1980, pues diversos personajes, Vizcaíno mismo, continuaron involucrados en su propósito de organizar encuentros para hallar soluciones a los problemas sociales y morales de la ciudad y de Baja California. Por ahí hay otro, por ejemplo, organizado por la Asociación de Profesionistas en el Secut, 1985, 86, no recuerdo exactamente. Un caso reciente de pugna por la buena imagen de Tijuana se dio cuando el presidente del Campestre, del club, reaccionó irritado contra las declaraciones públicas del empresario José Galicot. Ya saben, activo promotor también de la buena imagen de Tijuana y principal involucrado y promotor del Tijuana Innovador. La causa del disgusto entre conspicuos personajes del jet set local se debió a que durante una de las presentaciones de la edición 2012 de Tijuana Innovadora, que fue en el Club Campestre la presentación, frente al presidente de la República en ese momento, Galicot argumentó que Tijuana Innovadora era un instrumento para dejar atrás el papel que la prostitución, el aborto, el negocio de los divorcios express y las cantinas han tenido en el desarrollo de Tijuana. Además de que calificó a la industria maquiladora como fábricas de esclavitud. El líder del Club Campestre se dijo ofendido y a través de un desplegado en la prensa local, que él firmó como orgulloso tijuanense, escribió, con faltas de ortografía y todo, pero así apareció publicado, ¿no? Ante ese discurso, como tijuanense e hijo de fundadores y forjadores de esta ciudad, me es imposible guardar silencio. Por ello me dirijo a usted dirigido a Galicot, para solicitarle que cuando dirija un mensaje promoviendo a nuestra ciudad, no olvide que desde su formación hasta la fecha, Tijuana se desarrolló gracias al trabajo, esfuerzo y honestidad de la gran mayoría de sus hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando para formar a sus familias con valores y buena moral. Eso fue el contenido del desplegado. Queda así claro entonces que todos estos saltos temporales que he venido dando, que las disputas por las representaciones que pueblan el imaginario sociohistórico de Tijuana, pues han involucrado y se han trasminado también a los campos de la creación artística, intelectual, académica, política, y ha sido base para que autores de ámbitos distintos y cultivadores de diversas disciplinas artísticas y académicas se hayan dado a la tarea de explorar el carácter identitario de los habitantes de Tijuana. Y voy a cerrar ya, para no tenerlos sometidos. Voy a cerrar ejemplificando con una exhibición que se realizó recientemente, se presentó en el Secut en el 2011 y se tituló Obra Negra, una aproximación a la construcción de la cultura visual de Tijuana, que se planteó como una retrospectiva de 150 años de historia que conjuntaba a 300 artistas en esa exposición en el Secut, en el Cubo. Por la cantidad de artistas y obras que aglutinó, por sus propósitos de retrospectiva y la importancia del recinto que la albergó, el Secut, y el impacto causado en una parte de la comunidad artística y periodística local, pues el contenido de esta exposición es oportuno para reflexionar sobre algunas de las cuestiones que aquí he venido relatando. Pese al declarado intento de cubrir 150 años de producción en artes visuales, el despliegue museográfico se concentró sobre todo en las décadas más recientes.
el periodo de larga duración que aspiraban representar en la muestra adoleció de contexto histórico, desde luego. No dio cuenta de procesos de producción, de los circuitos de mercado, para estas obras, de la conformación de públicos a lo largo de un siglo al menos, o medio siglo si quieren, del desarrollo de las instituciones culturales con los que ha estado vinculada eminentemente la vida artística y cultural de esta ciudad, y tampoco está ausente cualquier idea de lo que constituye un discurso historiográfico y que a veces ni los mismos historiadores alcanzamos a plantear de manera precisa y coherente. Según las palabras de presentación del catálogo oficial de esta muestra, Obra Negra, que dirigió el Virgilio Muñoz, que entonces dirigía el CECUT, las intenciones de la exposición eran lograr una especie de mímesis de la historia en el arte local. Cito: realizar ese recuento en el que la expresión artística dialoga con la historia y esta aparece traducida en aquella. Ese era el propósito, aparentemente. Líneas adelante, en el catálogo de presentación se señaló que esta retrospectiva fue resultado de un arduo trabajo de investigación sobre el arte y la historia de Tijuana, en el que los encargados de la curaduría aceptaron el desafío de establecer el diálogo necesario entre la producción artística y el acontecer histórico. Hay, desde luego, grandes vacíos cronológicos en esta exposición, y estos se trataron de subsanar mediante la incorporación de atisbos apenas del discurso historiográfico local que se acepta oficialmente. Se elaboró una especie de diorama, se buscó dar trasfondo histórico al discurso presentista que animó esta exposición, y la curaduría de esta obra negra dispuso la colocación en la parte de acceso a la exposición, en el lobby, de una especie de periódico mural escolar compuesto por una colorida serie de reproducciones de tarjetas postales, casi todas bastante conocidas entre los devotos de la historia local, que aludían en su mayoría al complejo Agua Caliente y a la Avenida Revolución con los distintos nombres que hemos conocido. Eso era básicamente ya lo que ellos tomaron como síntesis de la historia de Tijuana. Cabe mencionar que estos espacios representados de manera sumaria, la Revolución y el complejo Agua Caliente en las tarjetas postales, pues son aquello que hemos venido viendo que se han erigido como representaciones de lo que se supone es el desarrollo histórico de la ciudad. Al igual que sucede cuando se aborda la cuestión de las identidades en Tijuana, los curadores de Obra Negra trasplantaron a su campo, al arte, la noción de que aquí padecemos, vivimos una identidad en tránsito, inacabada, pues a juicio de ellos, cito, la identidad visual de Tijuana no está acabada, sino aún en vías de construcción. Cualquier enterado de las ciencias sociales sabrá que aquella vieja noción de las identidades situadas en un capelo donde ya eran inmutables, pues no existe. Es una falacia. Toda identidad está constantemente, a diversos ritmos, en constante modificación y construcción. Hay también una pretensión de totalidad que hace recordar las aspiraciones de los historiadores a fines del siglo XIX. La expresión de una de las curadoras lo evidencia cuando señala que por ser Tijuana una ciudad joven, se podía hacer su historia en materia de arte de cabo a rabo. Es decir, como es una ciudad joven, aquí cabe todo, como esas aspiraciones de los historiadores del siglo XIX de hacer una historia total. Y que según ellos, en ninguna otra ciudad de México era posible incluir en una sola exposición toda la historia de sus artes visuales. Yo creo que ni en Tecate sería posible eso. Este diletantismo en materia historiográfica llevó a los curadores a hacer afirmaciones cuestionables como la siguiente, cito: porque es hasta finales de la década de 1970 y durante la década de 1980 que se recrudece la línea fronteriza como herida social. Según ellos es hasta ese momento.
La exposición suscitó una polémica que involucró a un puñado de artistas locales, críticos de arte, reporteros de la Fuente Cultural, unos que otros saltimbanqui y más de un zascandero. Ya fuera a favor o en contra de la exhibición, todos los involucrados compartían ciertas premisas. Todos, tirios y troyanos, decían que Tijuana era un lugar nodal y paradigmático para la producción artista. Ya saben esta noción de que muy acendrada desde la Ciudad de México, que levantas una piedra y sale un artista aquí en Tijuana. Y que al menos en México, que era casi un paradigma para toda América Latina. Esto me hace recordar al prestigioso sociólogo con tanto cartel en Baja California, Néstor García Canclini, que en su primera visita a Tijuana, en 1987, si la memoria no me falla, quedó tan deslumbrado que corrió a escribir que Tijuana junto con Nueva York eran el laboratorio de la posmodernidad. Laboratorios así paradigmáticos, ¿no? Más allá de las descalificaciones técnicas, el discurso descalificador del contrincante, de todos aquellos que se estaban peleando quién debía estar y quién no debía estar en esta retrospectiva pictórica y que ocupó varias planas en los blogs y pasquines ocupados de la vida artística y cultural en Tijuana, pues todos coincidían en estas nociones oficiales que se han dado sobre la ciudad y que vienen siendo bastante reductivas, como he tratado de sintetizar en esta exposición. Por ejemplo, una crítica museográfica contra la curaduría de obra negra apuntó, cito: qué triste que mientras el curador pudo distinguir con claridad las líneas de conexión de la historia, no se le haya dado la gana compartirlas con nosotros. Bien hubiera hecho en olvidarse de nodos y nudos para darnos una exposición objetiva, balanceada y útil sobre la historia del arte de Tijuana, en vez de simplemente perpetuar la leyenda negra de Tijuana, presentándonos a todos como esos provincianos incultos, folclóricos, violentos, viviendo entre basura, narcos y mojados, que tanto insisten en convencernos que somos, a pesar de lo que muchos de nuestros artistas dicen en sus obras. En fin, es triste que esta exposición en obra negra, mal acabada y que tan mal nos pinta, vaya ahora a ser la imagen oficial que nuestro gobierno federal va a promover de nosotros. Ese era el temor aparente de este crítico. Este texto de un crítico y artista, pues nos deja muy claro que también dentro del arte y la academia se trasmina esta presunción o este rol profiláctico que los detractores, que tratan de hacer ante los detractores de Tijuana, es decir, curarla, ¿no? Prevenir las enfermedades. Y de este papel fiscalizador y labor de rescatistas que se le confiere también o transfiere a las dependencias de la administración pública para que vigilen y cuiden el discurso que sobre Tijuana se arroja. Otro crítico de la obra negra decía: las secretarías de Economía y Turismo harían bien en analizar la situación que esta exposición plantea, ya que se va en contra de todo el trabajo que han hecho para salvar la dignidad de la imagen de nuestra ciudad y convencer al turista de que en Tijuana tenemos una riqueza cultural digna de visitar. Era un vil llamado a la censura, porque no les gustaba el discurso a este sector que se expresaba dentro de esa exposición. Es una demanda, otra vez, de cuidar la imagen de la ciudad que se repite constantemente entre diversos actores y desde diversas instancias. Otra vez, unos y otros dieron por hecho que el discurso historiográfico y la noción de Tijuana como meca de las artes, en que se enmarcó la muestra, era algo natural. Es decir, de eso no había discusión. Prueba de ello es un pasaje procedente del texto, el catálogo, que presentaba la curaduría de la obra y que dice: es el caso de una exposición como esta que presenta por primera vez un panorama de las artes visuales de una de las ciudades con una de las producciones más abundantes, diversas y originales en este género. Y en resumen, la polémica generada por obra negra dejó de lado los criterios historiográficos
y se enfocó en reclamos y señalamientos acerca de la representatividad de las obras y de los autores influidos. Solo se dedicaron a poner en duda la pertinencia ética y moral de los curadores y de los artistas participantes y en desacreditar a los funcionarios de las instituciones culturales involucradas. Pero todo aquello tocante o respecto al ámbito historiográfico fue dado por hecho. Es decir, se naturaliza la historia, que es lo que quiero plantear después de todo esto recuento. Y se dan por hecho todas estas premisas discursivas y no se arroja, y esto creo que es una labor que no puede rehuir ningún académico o autoproclamado intelectual en esta ciudad, de dejar reposar toda forma de pensamiento crítico, como invitaba el célebre filósofo Jacques Derrida. Y con esto acabo porque ya los veo cabeceando. Gracias.